Hola, mi nombre es Rodrigo y te doy la bienvenida a esta lista de reproducción que versa sobre protocolos de seguridad y temas criminológicos y legales afines. Espero te sea de utilidad. La sociedad ha cambiado de forma innegable. Los avances en el conocimiento, en la ciencia y la tecnología, junto con los fenómenos sociales y situaciones emergentes que surgen, han generado una dinámica en la que ya es casi imposible vivir aislado del resto del mundo. En los tiempos de la conquista de México, tenían que esperar 2 meses o más en España para recibir noticias desde las colonias de América. Hoy, una comunicación de este tipo se puede realizar en un tiempo mínimo, casi instantáneo. La sociedad, como un organismo vivo, continuamente está en movimiento y en proceso de adaptación, no siempre con resultados benéficos. Los microorganismos sociales, o sea las personas, continuamente son afectadas en mayor o menor medida por este proceso. La criminalidad, por ejemplo, en algunos lugares es tan intensa que prácticamente permea todas las capas y estructuras sociales. Como consecuencia, nos enteramos por medios formales e informales de hechos sociales negativos como los homicidios, asaltos, secuestros, agresiones, etc. El florecimiento de conductas criminales obliga, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, a adoptar medidas emergentes para minimizar su impacto sobre nuestras vidas. Pero no todos están tomando estas medidas. Cada vez es más frecuente escuchar o leer acerca de niños o adolescentes desaparecidos, secuestrados, víctimas de abusos, etc. Y es más desafortunado y triste tener la certeza de que algunos nunca regresarán a su casa, o peor, nunca serán encontrados, por lo que sus familiares tendrán dificultades para cerrar esta situación. Los rumores y noticias de abuso y explotación sexual, la venta de personas y el tráfico de órganos hacen que corran escalofríos por la espalda, mientras que se desea que eso no le pase a nadie cercano. Y mientras tanto, las autoridades se mantienen rebasadas gracias a un sistema de justicia que avanza a paso lento, mientras que los grupos criminales corren y vuelan. Los grupos criminales y las redes de trata de personas se sostienen y alimentan del trabajo, esfuerzo y dolor de las personas honradas y trabajadoras. Como padres y tutores adultos, hemos buscado, a la medida de nuestro entendimiento y posibilidades, cuidar a nuestros niños y niñas, pero en el afán de mantenerlos inocentes y apartados del crimen, los hemos vuelto ignorantes. Piensa en un niño en la mitad de la selva, donde obviamente hace falta cuidar de sí mismo antes que de los demás para sobrevivir. En tales condiciones, al niño, desde que le es posible entender y hacerse entender, le es transmitido el conocimiento de lo que debe y no debe hacer para sobrevivir, aun y cuando no entienda por completo qué lo motiva o lo causa. Por ejemplo, en la selva, no caminar cerca de abrevadero sin custodia. No caminar largos trechos en espacios al descubierto. Avisar si se tiene que trasladar a algún sitio e ir acompañado y en alerta. Todo esto es imprescindible para no convertirse en la comida de un depredador o de extraviarse en un lugar donde por culpa de un imprevisto sea difícil o imposible localizarle. La situación actual no difiere mucho de este panorama. Los padres salen cada día a la selva urbana, llevando consigo o no a los hijos, exponiéndoles a múltiples y variados riesgos y peligros, la mayor parte de los cuales podrían preverse y tomar acciones para minimizar los riesgos. Y dado que nosotros hemos llegado vivos hasta hoy, creemos que nuestros hijos también lo harán. Tardamos en entender que los niños de hoy piensan, sienten y actúan diferente, y que los escenarios en los que viven se han vuelto complejos y peligrosos. Pongamos un caso extremo: la enseñanza de no hablar con extraños. Se nos educó bajo este supuesto, pensando que nos protegería de un desconocido. Desafortunadamente, la lógica que lo apoya tiene serias carencias. La mayor parte de abusos y agresiones a niños es realizado por un conocido cercano de la familia, o peor,
por un familiar. El principio está aplicado en forma correcta, pero de forma limitada, puesto que invita a desconfiar de quien no conoce, pero deja desprotegido ante personas con las que se tienen lazos familiares o de amistad, que usualmente suelen ser los abusadores. Además, un criminal adaptará su conducta hasta conseguir su objetivo o hasta demostrar que le es demasiado difícil conseguirlo, y por lo tanto buscará un objetivo más sencillo. Un agresor sexual con motivación e inteligencia, por ejemplo, suplantará la familiaridad y cercanía con objetos de interés, como un juguete o una mascota, confundiendo a un niño, que no percibirá el peligro debido a la emoción y a la distracción, hasta que le sea demasiado tarde. Ha habido casos de depredadores con la suficiente paciencia y organización para introducirse lentamente en la vida familiar de sus víctimas, y así, ya no siendo desconocido, el acercamiento le resulta más efectivo. Pero esta regla no está equivocada, solo debemos expandirla, actualizarla. Al niño o niña hay que advertirle y enseñarle que nadie debe invadir su espacio personal, que no debe permitir que lo toquen en su espacio personal privado, ni de manera que le pongan incómodo, que no debe permitir que le tomen fotografías sin autorización de sus padres, ni quedarse donde un adulto exponga su cuerpo desnudo, etc. Y en caso de que suceda, hay que enseñarle a pedir auxilio rápido, sin miedo y de forma efectiva. Tenemos que enseñarles en casa, y este conocimiento se debe reforzar en la escuela bajo un ambiente seguro y controlado, sobre qué debe hacerse ante ciertas situaciones, y si se le debe permitir practicar para que si se presentara la oportunidad, ponga en práctica dicho conocimiento, disponga de las actitudes y habilidades apropiadas, y así pueda mantenerse seguro. Sin embargo, antes de llegar a eso, lo primero que deberíamos hacer es un ejercicio de observación y planeación que nos ayude a replantear los posibles escenarios a los que nuestros niños podrían enfrentarse y partir de ahí. Y por doloroso que pueda parecer, y aunque el sentido común nos diría que el peor escenario sería la muerte, y tal vez lo sea, debemos considerar escenarios aún más desoladores, como que desapareciera o que alguien se los llevara, incluso el cónyuge, sin permiso ni aviso, y no supiéramos dónde y en qué condiciones está. Bajo esta premisa, deberíamos escribir lo que hay que hacer, como denunciar ante la autoridad competente, avisar a los familiares o vecinos y poner al resguardo al resto de la familia. Por eso me he decidido a crear este videoblog, para poder dar a conocer diferentes alternativas de acciones que es posible aplicar en cuestiones de seguridad. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y también dale like.